Buenas noches, vamos a continuar con, este es nuestro tercer video y continuaremos con los dos últimos artículos que nos faltan. El artículo 39, que es el que vamos a hablar, el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Compañeros, ahora vamos a hablar sobre este tema. Cristian. Bueno, sí, hola, ya. Vemos que el artículo 39 enfoca a los jóvenes, los posiciona en un lugar estratégico donde los pone en el ojo del huracán, por así decirlo, para que puedan demostrar sus capacidades, ya olvidándonos del estado antiguo donde la persona con mayor experiencia ocupaba solamente los puestos públicos. Lo podemos haber notado durante estos últimos años que personas jóvenes ocuparon dignidades, secretarías, ministerios. En sí, esto lo veo que a los jóvenes los están considerando como actores estratégicos del desarrollo del país. Entonces, es mi perspectiva. ¿Qué opinas, Sandy? Efectivamente, Cristian, como podemos ver ahora, los jóvenes están incursionando en todo lo que es el ámbito político, los estamos viendo con más frecuencia en los puestos o los cargos públicos, pues le dan una frescura al Estado ecuatoriano a través de los conocimientos, a través de la forma más ágil de poder interactuar no solamente con más jóvenes o personas de la misma edad, como normalmente estamos hablando. Ahorita todo el mundo habla de los millennials están más incursionando, están más agregados, están formando parte más de todo lo que son los poderes públicos. Los vemos en varios de estos sectores, no por el hecho de solamente porque son jóvenes, sino porque, como nos podemos dar cuenta, todo se va evolucionando. Actualmente estamos ya en una era totalmente digital. El teléfono, las tablets, todo el internet es parte ya de nuestra vida. Entonces, de esta forma creo que incursionándolos a ellos están dando algo más de frescura, aparte de que están poniendo ideas actuales en lo que se está viviendo y en lo que se está actuando para poder desarrollar un país que esté acorde al ciclo en el que estamos viviendo. ¿Qué opinas, Evelyn? Pues sí, precisamente los jóvenes y las jóvenes representan, como todo el mundo dice, la fuerza del presente y del porvenir. Es por eso que en nuestra Constitución se ve y se incluye estos derechos para ellos con el fin de que el Estado garantice sus derechos y promueva el efectivo ejercicio de los mismos. ¿Y cómo lo va a hacer? Eso mismo lo dice la Constitución, lo hace a través de políticas y de programas instituciones y recursos del mismo Estado con el fin de asegurar y mantener de algún modo la participación y la inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. Reconociendo de esta manera a ellos como actores estratégicos del desarrollo del país, garantizándoles la educación, la salud, la vivienda, la recreación, el tiempo libre, la libertad de expresión y también la asociación. Con ello, el Estado fomentará su incorporación también al trabajo y también indica que deberían ser en condiciones justas y dignas, o sea, no solamente porque son jóvenes no se le van a respetar sus derechos, sino que también hace énfasis también en una capacitación y en la garantía y el acceso al primer empleo, como todos ya conocemos que impulsan este programa para que ellos se sientan en capacidad de promover sus habilidades en un modo de emprendimiento. Emma, ¿qué nos puedes comentar? Sí, justamente iba a hablar sobre el plan de mi primer empleo. Una vez yo vi un documental argentino, obviamente no era de aquí, donde se hablaba que la mayoría de personas desempleadas son los jóvenes.
jóvenes de 18 años, entre los 18 y los 30, que no pueden acceder a su primer empleo, porque si bien es cierto, la Constitución o los derechos te dicen sí, que el joven debe incorporarse a trabajar desde temprana edad y que va a tener sus garantías y todo, sin embargo, cuando tú aplicas a un empleo siempre te piden experiencia laboral. Y eso siempre ha sido un gran impedimento para los jóvenes, que si bien es cierto pueden estar muy bien estudiados y todo, no se les da esa ayuda, porque es así, está en la Constitución. Pero si tú vas a pedir empleo, el reglamento para concursar te van a decir, sí, usted es abogada, ya, pero tiene que tener 10 años de experiencia, ya. Pero, o sea, me gradué hace 4 años, he trabajado en la función judicial, sí, pero no he ejercido. Usted no ha sido abogada. Entonces ahí te están poniendo una limitante para tu primer empleo. Solo eso quería acotar. Darwin, ¿qué opinas sobre este tema tan interesante? Bueno, como podemos apreciar, los derechos de las y los jóvenes abarcan un campo amplio en el marco jurídico, lo que nos permite comprender sobre el deber ineludible del Estado para con la juventud, que hoy por hoy así está tipificado y manifestado, ya que es un deber ineludible del Estado garantizar esto, ¿no? No obstante, hace falta precisar las políticas públicas que las diversas instituciones, iniciando desde el gobierno, deben cumplir como mandato expreso de la juventud. Además, es indispensable que las y los jóvenes conozcan adecuadamente cuáles son sus derechos como requisitos fundamentales para poder exigir su cumplimiento. Es así que el ejemplo que acabo de poner la abogada Garecoa es un fiel ejemplo de la juventud del día a día. Esto se lo podemos palpar en cualquier institución pública que pase o los abogados nuevos que recién salen de las aulas universitarias. Esto es decir que la juventud debe asumir un rol protagónico tendiente a la organización y capacitación y mediante dicho proceso participativo coordinar las acciones pertinentes para el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y legales y así poder hacer respetar lo que reza la Constitución. También debemos indicar que dentro de estos derechos que estamos analizando está el de los adultos y los adultos mayores. En la Constitución también lo encontramos, ¿no? Precisamente en el artículo 37, 38, ¿qué nos dice? Dice que garantiza a estas personas adultas muchos derechos, los conceptualiza, los hace presentes, precisamente ofrece para este sector que en sí ha aportado bastante para la sociedad una atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión económica, social y garantizando también una protección contra la violencia. Por esto es que el Estado y en sí los asambleístas plasmaron dentro de nuestra Constitución este derecho tan fundamental, garantizando a estas personas adultas mayores derechos como la atención gratuita y especializada en la salud, así como el acceso gratuito a medicinas, también garantizándole un trabajo remunerado, la jubilación y rebajas a los servicios públicos y servicios privados, y también otras exenciones de régimen tributario. Es decir, le está dando esta prioridad a estas personas que aportaron en algún momento y durante toda su vida al mismo Estado, devolviéndole los que ellos lo hicieron a lo largo de su vida. No sé qué opinas, Cristian. Yo puedo considerar que este derecho en particular, hablando sobre el numeral 2, el trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomar en cuenta sus limitaciones, no se cumple. Y me da mucha pena que no se cumpla donde debería cumplirse a cabalidad, que es en la universidad. Existen muchos adultos mayores que la universidad los obliga a jubilarse por el simple hecho de haber cumplido una cierta edad, pero no se dan cuenta de sus capacidades,
que son personas que con su experiencia y con el largo de su vida de la profesión ejercida, una profesión es proba, y teniendo todavía lucidez, sencillamente los obligan, en vez de contribuir con sus conocimientos para actuaciones científicas de estas personas, sencillamente lo que le dicen es: usted cumplió con esta edad, muchas gracias, váyase a su casa. Pero podemos ver de que existen muchas personas mayores que todavía están lúcidas, capaces. Lamentablemente no se cumple esta situación. Existe una situación de que la LOCEP no va de acuerdo a esto. Entonces, el Estado debería trabajar un poquito más para que al docente que está todavía capacitado se le respete este derecho, siempre y cuando tomando en cuenta sus limitaciones. ¿Qué opina alguna colega? Sandy. Efectivamente, Cristian, y quizás nos podríamos contraponer en que existen dos derechos. Estamos hablando del derecho de las personas adultas y anteriormente hablamos del derecho de los jóvenes y como dijimos, indicó Edna, a los jóvenes les exigen tener una experiencia, mientras que a los adultos les exigen irse a cierto tiempo. Entonces, como que no hay una concordancia adecuada. Creo que el Estado, de cierta manera, mientras supuestamente ayuda en el derecho a un grupo, al otro grupo lo vulnera de este tipo de situación o de trabajo, porque muchas veces, como tú manifiestas, las personas adultas que todavía están lúcidas, que todavía pueden continuar dando cátedra y que podrían ser personas que nos guíen a los jóvenes para poder educarnos de una mejor forma, porque la educación de ahora versus la educación anterior hay un abismo súper grande. O sea, es verdad que estamos como que más digitalizados, más modernos, más ágiles de cierta forma, pero efectivamente también nos hace falta ese tipo de chispa o ese tipo de conocimientos de las personas que tienen la experiencia y que la han aportado y que saben cómo hacerlo, que personas que recién están ingresando, que muchas veces pueden tener la capacidad, pero no tienen la pedagogía para hacerlo. Efectivamente, los adultos mayores son una prioridad para el Estado. Además, lo hemos escuchado muchas veces, que es una de las personas y hay algo que lo tilda diciendo que son los engreídos del Estado actualmente. No sé si han visto las noticias que dicen, ustedes son mis engreídos. O sea, ¿engreídos en qué sentido? Señores haciendo fila para obtener una vacuna que muchas veces ni siquiera les ponen. Hemos visto un montón de videos en el mismo sentido. Ya, haciendo fila para recibir una vacuna que no llega a tiempo, una logística que es sumamente horrible y que solamente porque 2 o 3 personas sí fueron vacunados y que sí fueron y sí optaron por esta vacuna, no significa que se está dando para todos en el mismo sentido. Entonces, creo que el derecho de los adultos, más allá de ser una obligación del Estado, debería ser como una garantía que tú tengas como una persona de que ha dado su vida para contribuir económicamente al Estado, para que mañana más tarde que ya no puedas, saber que el Estado te va a respaldar y que tú vas a poder tener una vejez tranquila, adecuada y protegida de cierta forma. Claro, aquí también en el punto número 5 dice excepciones del régimen tributario. Y como tú dijiste, dicen que son los engreídos del Estado, sin embargo les pusieron una limitante para exigir su IVA. Primero te devolvían todo, o sea, todo lo que tú gastabas, bueno, les devolvían, no a mí, les devolvían todo lo que gastabas al mes, sin contar un límite de dinero. Después bajó a 90, creo que a 150, después ahora está limitado a $90, y escuché que ahora se va a hacer directamente en ciertas instituciones, así si vas al comisariato automáticamente te iban a debitar. Que eso por lo menos evitaría el engorroso trámite de que la persona de tercera edad vaya a dejar su formulario con lo que había gastado en ese mes, porque antes era así. Cada mes la persona de tercera edad tenía que ir al SRI, a una oficina especial de tercera edad, para dejar los papeles con las facturas y todo. Se mejoró eso, pero sin embargo les bajaron la cantidad de devolución. Entonces, solamente son apariencias. Sí, son apariencias, nada más.
Aparte de que todas las facturas no te parecen. No, no, y no. Ya te ponen una limitante, o sea, yo estoy gastando igual en medicina, en esto, y en el IVA he gastado como $200 y tú solo me vas a devolver 90. No, no tiene sentido. Fuera interesante de que la persona mayor de edad, perdón, los adultos mayores, solamente con la presentación de su cédula siendo personal de una, ya no le cobran el IVA para evitar todo este tema de devolución y todo. Ahora estaban implementando eso. En las noticias dijeron que le iban a implementar, pero en ciertos locales comerciales. Yo imagino que Supermax harán algún convenio especial para que Supermax tenga acceso al SRI. Eso yo escuché. ¿Qué opina doctor Darwin Ramos? Claro, he escuchado atentamente y debo indicar que este derecho está enfocado a garantizar un nivel de vida que asegure a la población una buena alimentación, vestido, vivienda digna, asistencia de salud física como psicológica, servicios sociales, desarrollo personal, entre otros. Este derecho abarca muchas cosas y ya va a ser una explicación del mismo. Dentro de las políticas se han creado centros del buen vivir de atención a nivel nacional con varias modalidades diurnos, residenciales, espacios alternativos y atención domiciliaria, que tenga una infraestructura gerontológica adecuada, que cumpla con estándares de calidad, así como también que esté enfocada en la atención integral de servicios de salud, nutrición, recreación, promoción y restitución de derechos de los adultos mayores. Pero con todos estos argumentos que hemos indicado y lo que la Carta Magna reza, no se cumple. El adulto mayor prácticamente es maltratado. No son ingreídos del Estado, son un estorbo para el Estado. Imagínense ustedes y vean y tomemos conciencia que los adultos mayores, tanto es el irrespeto que lo han dejado todo o han dado todo al Estado, al país, en los diferentes sectores públicos, privados, y la jubilación. O sea, ya ellos salen totalmente enfermos que están agotados. Ya van a su casa a lidiar con alguna enfermedad y a morir. O sea, ya no son entes de buen vivir para la sociedad. Por lo tanto, esto es letra muerta y no. Lastimosamente es la cruel realidad que día a día se lo vive. Gracias. Ok, creo que tenemos el último derecho en el catálogo de derechos que nos ha manifestado, que nos correspondía del artículo 27 al 40. El último derecho es la movilidad humana. Cristian. La movilidad humana. Déjenme moverme libremente por la ciudad. Bueno, pues, lo encontramos en el artículo 40. Lo voy a leer para poder tener una concepción más amplia, ¿no? Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará, entre otras, las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria. 1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país. 2. Ofrecerán atención, servicios de asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. 3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privados de libertad en el exterior. 4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario. 5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentran en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. Y 6. Protegerá a las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. Entonces, este es el artículo leído. En base a esto vamos a hacer un análisis con aforo abierto. Podemos empezar contigo, Ena. Quiero escuchar la opinión de Darwin. Pero sí, Gracias. bueno, sí, Darwin, quiero escuchar tu opinión. Bueno, gracias. Ay, qué lindos derechos, pero si día a día los respetaran o los respetáramos, lo hiciéramos valer, fuera fantástico. Para eso estamos, para seguir avanzando y seguir sumando y que todo salga
óptimo como nuestra Carta manda, si lo manifiesta y lo manda. El reconocimiento de los derechos a la movilidad humana es el resultado del enfoque de derechos humanos sobre los diferentes tipos de movilidad. Constituyen la respuesta al enfoque securitista del Estado que busca cerrar las fronteras, lo que ha provocado la vulneración sistemática de los derechos de las personas en contexto de movilidad humana. Esto se ha reflejado en la promulgación de tratados internacionales y regionales sobre migración y pronunciamiento de los órganos de protección de derechos, quienes al interpretar estos tratados han establecido estándares de protección de los derechos en la movilidad humana que deben ser respetados por los estados. Es por ello que el legislador ha plasmado dicho derecho en nuestra Constitución. Esto claramente en sí es hasta violatorio. Tenemos el ejemplo de que están viviendo los hermanos de Venezuela, la crisis, y bueno, se completó también con la pandemia, se cerraron las fronteras y se dieron este tipo de movilidad humana y demás situaciones. Por lo tanto, les dejo y los invito al comentario de la crítica. Gracias. Sí, claro, para la gente venezolana hubo restricciones en Perú. Perú no los deja entrar todavía. Y también había un dato de unas niñas que fueron lanzadas ¿te acuerdan de las dos niñitas ecuatorianas? Que, pequeñas, menores de edad, no sé qué tenían, 6 años por ahí, 7. 5. 5 que las lanzaron de 6. tuvieron la suerte de que las pudieron acoger y esas niñas pasarán un tiempo largo en lugares no son de acogida, sino como lugares donde están niños abandonados que no tienen sus padres. Y sé que es muy difícil el trato con ellos. Yo escuché de una amiga que su hermana pasó por eso, pero por un error. La mandaron a estos lugares de acogida y las personas que los atienden no saben español, no saben cómo tratarlas por el idioma, porque no es gente o sea, sí son trabajadores sociales, pero no saben español. Cada niño viene con diferentes problemas, unos con abusos sexuales, otros por tratos, otros simplemente pierden a su familia. Entonces, la asistencia del Estado tiene que ser permanente y tiene que ser constante en estos casos de migración, ya sobre todo en menores de edad, que se da mucho, y en desapariciones de ecuatorianos que se van a migrar y los coyoteros los desaparecen y no hacen un seguimiento de qué pasó, cuál fue ese coyotero, quién es el que está contactando a gente de pueblo para llevárselos, no sabemos ni qué les pasa. O sea, se escucha la noticia pero no sabemos qué hace el Estado, o sea, qué está implementando, cómo es su preocupación, qué está haciendo. O sea, tiene abogados que están ahí, hay trabajadores sociales que enviamos para eso. Nos estamos preocupando por esas niñas que están allá. O sea, estamos enviando gente, o sea, el cónsul, el embajador está haciendo algún trabajo, mande algún asistente social, haga que respeten a estos menores de edad ecuatorianos, que regresen lo más pronto posible a donde esté su familia. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado ahorita para esas personas migrantes? Esas personas que cruzan ilegalmente. Porque hay personas que van, obviamente, migran y después arreglan sus papeles o tienen estos tiempos de 6 meses de estar en otro país. Pero ¿qué pasa con los que no? ¿Cómo los están asistiendo? O sea, si ya pasaste y tuviste problemas legales, te coge la policía de allá, estamos enviando abogados, estamos siendo constantes en ver el seguimiento legal que van a tener ellos. Nada más. Efectivamente, así como manifiesta, ¿qué está haciendo el Estado para promover o garantizar que se cumplan estos 6 puntos que se han manifestado? Efectivamente, solamente vemos la gravedad de los hechos de que consecutivamente vemos en las noticias o observamos el hecho de que hay personas que migran y no sabemos que migraron, sabemos qué fue lo que les sucedió porque migraron, porque realmente no sabemos cuántas personas salen del país, o cómo salen del país, porque se supone que tenemos una frontera cerrada, se supone que tenemos
personas que están vigilando la frontera. Se supone que el Ecuador tiene que dotar o de las personas o el contingente adecuado para saber quiénes entran y quiénes salen. Si ni siquiera sabemos que nuestros propios ecuatorianos salen o a dónde salen, porque no nos enteramos de absolutamente nada hasta que una persona murió y por los coyoteros porque lo lanzaron. Otra persona que porque los coyoteros, o sea, eso de que lancen a las personas por el paso o por la barrera que existe entre México y Estados Unidos, es algo muy común, ya, o sea, no es que solamente recién se ha creado o recién lo están haciendo, esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo atrás, que lo estemos visualizando mucho más en esta época, puede ser por la pandemia, puede ser por la falta de recursos económicos, por la desesperación de las familias, que obliga a que las personas migren a otros lados. Pero no solamente este tipo de movilidad humana la vemos con los migrantes, con nosotros mismos, no podernos desplazar de un lugar al otro porque estamos en una época de pandemia, porque tenemos el riesgo de que si nos movemos, el virus se mueve con nosotros y hay cierto tipo de restricciones. Entonces también vemos que el Estado no garantiza ni la movilidad para los extranjeros, ni la movilidad para los ecuatorianos, ni dentro ni fuera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se cumplen realmente estos puntos? Creería que no se están cumpliendo. ¿Qué opinas, Cristian? Está más que explicado lo dicho por mis colegas, de que esta pandemia ha cambiado la forma de ver todo, lo que ha obligado a que el Estado, por seguridad nacional, tenga que violar derechos constitucionales y garantías que descansan dentro de nuestra Constitución, esperando que esta pandemia pase y podamos volver a una normalidad y que esta Constitución siga progresando, siga mejorando y se vuelvan y se puedan realmente cumplir y garantizar todos los derechos que en ella descansan. ¿Algún comentario, algún colega de este análisis, de este foro abierto que hemos hecho? Sí, precisamente, es que creo que de todo lo que han planteado, la problemática aquí vendría a ser que no se pueden efectivizar estos derechos que los plasma el artículo 40, precisamente porque los titulares de ellos los desconocen esta existencia de que ellos tienen estos derechos, que bueno sería que se cumplan, que hubiera la forma de ejercitarlo, y es ahí donde sufren los problemas, porque en tal caso el Estado mismo debería implementar políticas públicas que efectivicen estos derechos, porque nadie sabe, las personas que migran, las personas que están en una condición que creen que es ilegal, no saben que cuentan con precisamente este derecho que lo plasma la misma Constitución en la sección tercera, porque qué bueno fuera que en realidad se cumpliera la protección y la promoción de los derechos en estas situaciones que tienen de movilidad humana, y que ellos sepan que en realidad nunca se los va a considerar como ilegal por su condición migratoria, y que además que ellos tienen tantos derechos a ser asilados, refugiados, de acuerdo a nuestra Constitución, y no solo a nuestra Constitución, sino también a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Creo que hemos concluido con cada uno de los artículos que hemos analizado desde el 27 hasta el 40 en el catálogo de los derechos, en donde hemos visto, dialogado y manifestado nuestras opiniones de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestros estudios y de acuerdo a cómo hemos estado viendo o cómo hemos analizado este tipo de artículos durante la época actual que estamos viviendo. Muchas gracias. Somos el grupo número 2. Bueno, gracias compañeros por la participación. Realmente ha sido ameno compartir este tipo de foro y de debate, muy ameno, y ha sido, creo que, bastante nutritivo en el desarrollo de la materia constitucional. Igual creo que hemos aportado con las expectativas que el docente nos ha impuesto, y los felicito a cada uno de ustedes por manifestar y aportar sus conocimientos en esta materia. Gracias, me despido. Gracias. Buenas noches a todos. Muy buenas noches con todos.
Buenas noches.